Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Después de un receso de verano, hemos retomado, ¿verdad?, estas clases y yo sé que Dios nos va a hablar. Terminamos una serie el semestre pasado y vamos a comenzar la serie de Esther. Y hoy traemos un breve resumen y después el autor como que va a profundizar en cada personaje de esta historia. Así que de cada personaje de esta historia vamos a analizar a profundidad, ¿verdad?, su carácter, su personalidad, y que a veces pensamos que como cristianos no vamos a ser como algunos de estos personajes que están aquí, pero cuando lo vamos a estudiar a profundidad vamos a poder ver que sí tenemos una que otra cosilla de cada uno de esos personajes. Así que le damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a dar hoy la clase La providencia invisible de Dios. Yo no sé quién de nosotros hemos anhelado sentir la presencia de Dios, sentir que Dios nos habla, pedirle a Dios, estás aquí, y usted no siente como respuesta. Usted no siente la presencia de Dios. Usted no siente que Dios está ahí. Yo creo que yo no soy la única que ha experimentado eso, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, en momentos dados, hemos sentido como que el Dios que amamos, el Dios que honramos, se ha olvidado de nosotros. Se ha olvidado de nosotros. Y clamamos y oramos y no vemos respuesta. Ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación de crisis familiar, ya sea por una situación de trabajo o por una respuesta de lo cual usted está pidiéndole al Señor va a tiempo, pero no ve la poderosa mano de Dios obrando. Y en el libro que nosotros vamos a estudiar este semestre, Esther, la palabra de Dios nos enfoca en ese libro. Es de los 66 libros de la Biblia donde Dios no dice, habla Dios. Donde no vemos una oración al Dios Todopoderoso. Mas, sin embargo, vemos que a través de toda la escenografía, el desarrollo de la historia, vemos los propósitos de Dios. Vemos cómo Dios se mueve en cosas que quizás los personajes ni pensaban que Dios se estaba moviendo en esas cosas. Dios es un Dios, cuando hablamos de la providencia de Dios, significa que Dios anticipadamente ve los acontecimientos del futuro. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo ve, Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Dios tiene unos atributos que nosotros como seres humanos no tenemos. Y algo que incomoda al ser humano, algo que nos incomoda a nosotros, es no saber qué va a pasar. Cuando usted está en una situación de crisis, algo que le incomoda es ¿qué será lo que va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? Y nos empezamos a rascar la cabeza porque no le vemos a veces la salida a una situación. Pues mire, mi Dios, el Dios, la doctrina de la providencia en la Biblia es tan poderosa que mi Dios ni se rasca la cabeza, ni se inmuta, ni tiembla, ni se desespera cuando nos ve a nosotros desesperados. Fíjese, allá está Dios tranquilo, por eso que nosotros acá estamos desesperados y allá está Dios tranquilo diciendo, ay, si ella supiera, ay, si él supiera. Y vemos a través de la historia la providencia, vamos a ver la providencia de Dios un poquito en algunos versículos de la Biblia que no están relacionados con Esther, pero que tenemos que hablar de eso antes de entrar a la historia de Esther. Adquiriendo una comprensión profunda de quién es Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si alguien me lo quiere leer, Romanos 13, 34. Recuerde usar el micrófono porque
estamos grabando. Miren lo que nos dice Pablo a los romanos. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Bien, el apóstol Pablo comienza ahí haciendo una pregunta. ¿Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento? Lo que nos quiere poner a nosotros los seres humanos es a decir, jamás trates de cuestionar ¿qué? Los designios de Dios. No trates de entender, no trates de razonar por qué lo hizo así, por qué no lo hizo así, por qué debió hacerlo de esta manera, por qué Dios no me contestó de esta forma. Hay mucha gente enojada con Dios porque Dios nos respondió de la forma que Él pensaba que debía responder. Yo he tenido a través de las consejerías muchas personas con una amargura con la iglesia que definitivamente es con Dios, porque tú vienes a la casa de Dios a adorar a Dios, no a adorar a un hermano, no a adorar a una congregación en específico. Tú vienes están enojados porque Dios de alguna forma no cumplió sus planes o no tuvieron las expectativas que deseaban. Entonces el apóstol Pablo le dice a los romanos, nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Nadie. Mire, Isaías 55:9 nos vuelve a enfatizar eso. ¿Quién me lo quiere leer? Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. El Señor lo afirma. Mire, no es una firma, lo afirma la pastora Raquel. No, el Señor lo afirma. O sea, Él mismo nos dice, jamás traten de comparar sus pensamientos, mis niños, con los míos. No trates de comprender mis designios, no trates de entender mi actuar, porque vamos a ir por encima del tuyo. Vamos a ir por encima de lo que tú estás pensando. Entonces, esto es bien importante entenderlo, porque a veces no entendemos en los laberintos que nos permite Dios estar. Vamos a ponerlo así. En los laberintos oscuros que Dios nos permite estar. Podemos preguntarnos, ¿pero por qué tuve que pasar por eso? ¿Pero por qué Dios me metió en esta situación? Y culpamos a Dios de todo. ¿Por qué culpamos a Dios? Porque sabemos que Dios es todopoderoso. Esa doctrina sí la sabemos. Que Dios es todopoderoso y me pudo haber librado de eso. Mas, sin embargo, la Biblia me dice aquí claro, no trates, así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de ¿quién? De ustedes. Hay un control soberano de Dios sobre la humanidad, sobre los gobiernos, sobre las familias, sobre las empresas, sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Hay un control soberano de Dios. Y usted me dirá, pues entonces, pastora, ¿qué propósito cumplo yo? Ahí hay un equilibrio y es un poquito difícil explicar la doctrina de la providencia. Este no es el punto de esta clase, pero vamos a ir un poquito rapidito para que ustedes vean un poco lo que es la providencia de Dios. Mire, Daniel, Dios a veces usa cosas y los gobiernos piensan que están en control de todas las cosas. Y mire lo que nos dice Daniel 4, 29 al 30, lo que dijo Nabucodonosor cuando se encontraba en todo su auge. ¿Quién me lo quiere leer? Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo, con mi gran poder, la edifiqué, como capital de mi reino, para dejar muestras de mi grandeza. ¿Qué tú ves ahí en ese versículo? Mucho orgullo, ¿verdad? ¿Qué podemos percibir ahí?
un rey inflado, un rey que dice, wow, mira todo el poder que yo he edificado, miren la grandeza de Babilonia, mira todo lo que yo he edificado, y esto ha sido con mi gran ¿qué? Poder. Lo peor que podemos llegar es al punto del orgullo, porque la Biblia dice que de una vez que tenemos la altivez, viene ¿qué? La caída. Y eso es una realidad. Usted ve a alguien esponjado como un pavo real, al otro día se le caen las plumas y queda pelado. Así de drástico es nuestro Dios. Usted lo va a ver que va a quedar así. Y no estoy yendo muy lejos. Mire lo que le pasa a ese que dice que ha edificado ese reino con gran ¿qué? Poder. Léame Daniel 4, 31 al 32. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, oye esto, rey Nabucodonosor. tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es el quien pone como gobernante a quien él quiere. No acaba de decir este rey que tenía poder. Mire todo lo que he creado con mi poder, con mis ideas, con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mis estudios y doctorados y te saco todos los certificados que puedo tener. Pero dice ahí claro que no habló muy pronto de su poder cuando mi Dios yo digo que Dios es tremendo, porque cuando Dios nos quiere desinflarnos, nos va a desinflar de diferentes formas. Y a este los hocicó, como dicen palabras coloquial, los hocicó sobre la tierra. Como, tú sabes cuando uno coge algo y le hace así sobre la tierra, le dijo así, tú tienes poder, te voy a enseñar quién es el que tiene el poder sobre tu reino. Te voy a enseñar quién es el que tiene el poder sobre ti. Tu reino ya no te pertenece. Y no solo Dios se quedó con decirle no te pertenece, sino que le dio una enseñanza poderosa a Nabucodonosor. Porque Él está en control de cada detalle de nuestra vida. Dios está en control de nuestra iglesia. Dios está en control de tu trabajo. Dios está en control de tu vida. Aún en las pequeñeces que usted cree, no se está moviendo Dios. Dios se está moviendo. Entonces le dice, vivirás con los animales. Fue duro el castigo. Comerás hierba como los bueyes. Y no 1 año, no 2, no 3. 7 años. Está duro el castigo. O sea, era mejor una cárcel de ahora, que hay desayuno, almuerzo y cena. No, el Señor le enseñó de la forma más cruel. Y terminó diciendo, para que entiendas que el Dios Altísimo tiene poder sobre las naciones. Tiene poder sobre la tierra. Y Él es el que pone gobernantes y los quita. Él es el que te pone a ti en una posición y te quita. Él es el que te exalta a ti como no te exalta. Él es el que te abre la puerta como que te la cierra. Siempre que vas a cuestionar algo que tú le has pedido a Dios, recuerda que tus pensamientos jamás alcanzarán los pensamientos de Dios. Dios se está moviendo en algo más grande que mi mente finita no puede ver. Y que jamás va a ver, por más que lo intente, jamás lo va a ver. Y mire, esta experiencia de esos 7 años, de estar comiendo hierba, de reconocer que Dios es el Dios de los reinos, dice Daniel 4, 34 al 35, lo voy a leer yo para ir avanzando. Cuando el tiempo de la sentencia, mira, era una sentencia, se cumplió, yo Nabucodonosor miré el cielo
y me sentí curado de mi locura. Entonces dije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará para siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes ¿de qué? De la tierra. Él actúa según su ¿qué? Su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Qué tremendo eso. Solamente Nabucodonosor reconoció quién era el que tenía el poder a través de qué? De esa experiencia previa. ¿Sabes que a Dios le importa más tu salvación eterna que tus periodos cortos en la tierra? Que tus, ¿cómo se dice? Yo digo, mis caprichos en la tierra. Porque a veces mis caprichos aquí me van a desviar del propósito mayor de Dios, que es salvarme, que es darme una vida eterna. Dios no ve la vida como nosotros la vemos. Nosotros la vemos aquí como que todo lo tengo que alcanzar antes de los 80, porque ya después de los 80 no alcanzo nada más. Mas Dios ve mi vida desde un punto de la eternidad. Dios ve mi vida desde un punto de la eternidad. Y eso es lo que Dios quería más enfocarle a Nabucodonosor. Yo soy el Dios de poder, prefiero que comas hierba porque esto te salvará. ¿No lo salvó? ¿No reconoció que era el Dios el que gobernaba sobre las naciones? Lo reconoció en una forma un poquito más pesada que otras, pero Dios se place de moverse como Él quiera, conforme a su perfecta voluntad. Así que la providencia de Dios es cuando Él ve las cosas anticipadas que nosotros no podemos ver. Jamás podemos llegar a esa mente de Dios. Pero hay algo importante que nos dice en Romanos 8:28, no lo tiene usted ahí, pero que nosotros lo sabemos, que todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. O sea que aquí hay uno que está obrando, ¿verdad?, en nosotros, aunque nosotros hagamos cosas en nuestra debilidad humana, en nuestra ignorancia humana, porque no somos perfectos, aunque hagamos cosas que parecen tontas para Dios o para mucha gente, pero mira este tonto lo que hace, Dios siempre va a perfeccionar eso. Lo que Dios ha comenzado lo perfeccionará, porque Dios se encarga de trabajar en nosotros. Así que tenemos que ver, si nosotros miramos la vida de José, y quiero ir al preámbulo de la providencia de Dios, Dios permitió que los hermanos vendieran a José. Dios pudo haberle dicho a los hermanos, no, jamás metan a José en esa cisterna, jamás lo vendan. Dios permitió a través del libre albedrío de la maldad de sus hermanos. Dios permitió que lo vendieran. Pero Dios tornó eso en bendición para el pueblo de Israel. Dios tornó eso en bendición. La providencia de Dios la vemos en Judas también. Judas, el Señor, el plan de Dios en la cruz se iba a cumplir. ¿Con Judas o sin Judas? Pudo haber sido Ricardo, Pablo, otro nombre. Pero dice, ahí está la providencia de Dios, la soberanía de Dios era que se iba a cumplir el sacrificio de la cruz. Pero hay un versículo claro que me dice, ay por el hombre que entregue al maestro. Y ahí está la parte de mi libre albedrío. Ahí está la parte de mi responsabilidad. Entonces Dios va a trabajar en nosotros
en la medida en que nosotros nos dejemos, ¿verdad?, moldear por Dios sin cuestionar los propósitos por los cuales nos pasa Dios. Y yo creo que todos hemos cuestionado, hasta yo. Todos hemos cuestionado, incluso el mal que está destrozando el mundo ahora, ¿cómo va a terminar? ¿Ah? Este mal que Dios está permitiendo, ¿cómo va a terminar? En una nueva Jerusalén, en una nueva tierra, en un reino eterno, verdadero, sin pecado, ni mancha, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. A veces pensamos que las guerras van a cesar. Yo a veces oro al Señor que cese la guerra, pero sé que no va a cesar. Sé que las enfermedades no se van a disminuir. Sé que el mal no se va a menguar. Pero sí sé que Dios va a cuidar a sus hijos. Y sé que este mal es importante porque está en el propósito de la soberanía de Dios. El pecado aumentará, ¿verdad? La maldad aumentará. ¿Pero para qué? Para que venga el reinado ¿de quién? De Cristo. Entonces vemos que la providencia de Dios siempre está en todo lo que hay en nuestras vidas. Ahora, en la historia de Esther, vamos a ver también la providencia de Dios. Las cosas que nadie veía, pero que Dios estaba viendo y que Dios estaba moviendo las piezas. Y vamos a ver la actividad invisible de Dios en 5 personajes principales de esta historia. Que usted me dirá, ay, pastora, esa historia yo me la sé de la escuela dominical. Eso, yo la pinté y la dibujé y me la hicieron pintar tantas veces. Porque yo creo que es de los mejores libros de pintar, es pintar el libro de Esther y Cinderela. Esos eran los míos favoritos. Cinderela y Esther, porque van de la mano. Mire, primer personaje, vamos a hablar de un rey llamado Asuero. Más adelante vamos a discutir quién era él. Una reina llamada Vasti, son los personajes de esta historia. Un malvado funcionario llamado Amán, un judío llamado Mardoqueo y una mujer bella por dentro y por fuera llamada Esther. Y Esther significa estrella en el significado persa. Su nombre significa estrella, así que ella va a ser, no pudo tener un mejor nombre, porque ella es la estrella de esta historia. Ella va a ser la estrella que va a sobresalir de esta historia. Ahora, esta historia comienza con un versículo clave que no se lo puse ahí, pero se lo voy a leer rapidito porque es que esto es larguito un poquito. Dice que esta historia tuvo lugar, en Esther 1:3, tuvo lugar en el tiempo en que Asuero reinaba sobre un imperio, doy este detalle porque es bien importante, de 127 provincias. Y dice que este reino se extendía desde la India hasta Etiopía. Así que en el momento en que surge la historia del libro de Esther, los israelitas estaban subyugados por el imperio persa. Y usted va algo sorprendente que nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel ha vivido 4 exilios. Y ha sido en los 4 exilios, se ha maltratado al pueblo de Israel, se le han puesto impuestos grandes, se ha masacrado multitud y se ha hecho de todo con el pueblo de Israel. Y usted se pregunta, ¿pero por qué un Dios soberano? Volvemos a la pregunta, ¿verdad? De cómo explicamos los designios de Dios. ¿Por qué permitió esto al pueblo de Israel? Pues la Biblia da la respuesta. Dice que le permitió los exilios por el pecado y la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel. Porque no fueron obedientes a Dios. Era un pueblo que se iba hacia la idolatría. Era un pueblo que se iba
a desobedecer a Dios constantemente. Y Dios los exilió, Dios permitió que fueran exiliados. El primer exilio fue Babilonia. Nosotros vemos en la Biblia, y voy resumiendo, fue Babilonia, donde ahí tenemos a Daniel, la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todas esas historias. Después los persas conquistan el dominio babilonio. Y ahí es donde se introduce esta historia de Esther. Ahora comienza con algo sorprendente esta historia que no tiene como que uno lo ve como que no tiene como que mucha relevancia. Vamos a ir al versículo. ¿Quién me lo quiere leer? Esther 2:21. Mientras Mordecai estaba sentado a la puerta del palacio real, oyó hablar a Bigtán y Teres, dos oficiales de la guardia real que vigilaban la entrada del palacio. Estos, muy enojados, hacían planes para asesinar al rey Asuero. Léeme el 2:22-23. El que continúa. Cuando Mardoqueo, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Mardoqueo, supo de este complot, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. El asunto fue investigado y al descubrirse que era cierto, los dos oficiales fueron condenados a la horca. De este hecho se dejó constancia en presencia del rey, en el libro en que se escribía la historia de la nación. Ok, comienza la historia, ¿verdad? Con algo inusual, algo que cuando usted sigue leyendo los versículos del libro de Esther, uno pregunta, pero ¿por qué pusieron esa parte ahí? Como que no tiene mucha importancia ese pequeño dato. Pero en cada dato y en cada posición que Dios nos pone a nosotros, a mí me gusta esto, y ahorita usted va a ver, cómo todo lo que usted ve que está mal, usted lo debe decir. Mire, el pastor decía que él en tiempo atrás, muchos meses atrás, predicó, lo que usted ve que está mal, dígalo. Si ve algo, dígalo. Gracias, pastor. Ese era el tema del mensaje. Si ve algo, dígalo. A veces pensamos cosas y nos hacemos una idea porque creemos que la persona lo sabe. Mas, sin embargo, la persona no sabe nada. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros que si vemos algo malo, ¿qué? Lo digamos. Lo digamos. Porque la iglesia no siempre, si Dios fuera un Dios que todo el tiempo nos dice lo que la gente hace, todo el mundo tuviera discernimiento, todos nosotros nos estuviéramos mirando mal unos a los otros. Porque mira lo que hizo aquella, mira, Dios no obra así. Dios le da discernimiento a la persona que va a restaurar algo. Y otras cosas es que Dios nos da a nosotros la sabiduría para ver el pecado y hablar sobre el pecado y reprender el pecado. Y mire, este hombrecillo, Mardoqueo, que era un judío que estaba ahí exiliado en ese reinado de Persa, está sentado a la puerta del palacio real y oyó ¿qué? Algo. Oyó un complot, oyó algo que no estaba correcto, oyó algo que él no se quedó callado y dijo, pues, I don't care, eso no es para mí. Yo ni corta ni perezosa, ni escuché, ni digo nada. No, él escuchó. Él escuchó y rapidito que escuchó esa trama, fue donde Esther, que ya estaba en el palacio real. Después nosotros esta historia va de antes y después. Después vamos a ver cómo fue reina y todo. Pero ya Esther estaba en el palacio real porque la reunían un año antes a vestirse, a perfumarse. Y ya Esther estaba ahí.
Y él escuchó eso y Esther era, ahorita vamos, ¿de quién era Esther? Mardoqueo había adoptado a Esther. Entonces le dan la noticia de que se está haciendo algo, pero lo más importante es que esto queda escrito. Se cerró el libro y se olvidó el detalle. Mataron a esa gente y ya, como problema resuelto. Y la historia ya no menciona más a Bitán y a Terés. Ahora, yo no sé si usted siempre ha tenido personas que usted no soporta. ¿Ah? O yo soy la única que a mí me ha pasado eso. No voy a hacerse los santitos aquí. Mire el tema del que sigue. Amán no soporta a Mardoqueo. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado en momentos específicos de nuestra vida que no soportamos a alguien. Y cuando usted analiza, usted a veces ni sabe por qué. O a veces sí sabe por qué. Ay, porque es impropia, porque no me saluda. Ay, porque que es orgullosa. O, ay, porque, qué sé yo. No, porque habló de mí. A veces tenemos las razones justificadas, pero a veces ni sabemos por qué no soportamos a alguna gente. Por su actitud, su personalidad, qué sé yo. Y eso sucede dentro de las iglesias también. Entonces aquí nos dice que Amán no soporta a Mardoqueo. Vamos a ver por qué. Esther 3:2. ¿Quién me lo quiere leer? Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaban delante de él, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no quiso obedecer esta orden. Mardoqueo no se doblaba ante Amán, porque Mardoqueo tenía una creencia que él solo se doblaba ante Dios. Como judío, él había aprendido que el hombre se inclina a adorar solo a Dios, no al hombre. Pero Amán, ¿verdad? No le gustó eso. Pero ¿por qué este hombre no se dobla ante mí? Y yo creo que aquí hay dos mensajes bien tremendos donde nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay cosas por las cuales usted no se debe doblar ni en su trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún lugar que sea inclinarse a algo pecaminoso. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos inclinamos a algo pecaminoso, estamos en dos aguas. Ah, no, porque me lo dice el jefe. No, pues mira, Amán dijo, ¿a quién obedezco primero? Mardoqueo dijo, ¿a quién obedezco primero? Obedezco a Dios primero. Entonces él no se postraba ante ese hombre. Y mire lo que sigue diciendo Esther 3:5-6. ¿Quién me lo quiere leer? Léanlo fuerte. Y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba, se llenó de indignación. Pero como ya le había dicho de qué raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él. Y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Mire lo que hace que usted no soporte a alguien. Empieza no soportando a la hermana Nelvia y termino no soportando a todas sus amigas. Termino no soportando a todas las que hablan con ella. Termino no soportando a todas las que yo vea que se juntan con aquel o con aquella. Y mire qué cosa tan maliciosa y tan pecadora lo que hace este hombre. Él, del coraje que tenía, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él y le daba reverencia, lo llevó a un odio mayor. Lo llevó a un odio extra. Y dijo, no, yo no solo estoy enojado, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él. Y empezó a pensar en cómo acabar
con todos los judíos que vivían en el reino del rey Asuero. ¿Cómo en la mente de un ser humano puede entrar tanta maldad? Mardoqueo, Amán, yo creo que era hermano de Hitler. Tenía la misma línea. Porque Hitler, ¿verdad?, empezó con una idea hasta que terminó matando casi 6 millones a 5 millones de judíos en el Holocausto. Sin ninguna razón. Simplemente porque eran ciudadanos que tenían su idiosincrasia. Usted sabe que el judío tiene su forma conservadora, su religión, su Shabbat, su circuncisión, su forma como lo han llevado hasta el día de hoy. Mire, pasó el imperio babilonio, fueron exiliados en Babilonia, en Persia, en Grecia, Roma, les destruyó el templo y los judíos continúan vivos y todas esas generaciones han pasado. Y el judío continúa vivo. Para Dios, lo que Dios quiere cuidar, lo va a cuidar. Pese a quien se levante. Pero mire, este hombre malvado dice, no, yo tengo que maquinar un mal mayor y castigar a todo esto. Cuando nosotros comenzamos a no soportar a alguien, ese germen termina no soportando mucho y terminamos aniquilando quizás un inmenso grupo de hermanos espiritualmente. Vamos a ponerlo prácticamente. Terminamos odiando unas cosas y rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado cuando dentro de nosotros empezamos a no soportar a alguien. Analizarnos y decir, Señor, ¿por qué no lo soporto? Bueno, pues si tengo razón, Señor, ayúdame a hablarlo con amor y pasar la página. Porque si esas cosas se anidan, van a cosas peores. Mire lo que hace este pensamiento, el plan perverso de Amán. ¿Quién me lo quiere leer rapidito? Entonces dijo Amán al rey Asuero: entre todos los pueblos que componen las provincias del reino de su majestad, hay uno que vive separado de los demás. Tiene leyes distintas de los otros pueblos y no cumple las órdenes de su majestad. No conviene a su majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, publíquese un decreto que ordene su exterminio. Allá fue donde el rey, y el rey quizás, yo no sé si usted a veces ha estado ocupado, y le dicen, yo no sé, yo a veces, a mí no me pidan permiso en los pasillos para hacer algo, porque puede que usted me diga, pastora, ¿puedo romper la iglesia? Y yo en el pasillo decirle sí. Y después usted decir, sí, la pastora me dio la autorización. Porque a veces estamos ocupados y tenemos que, para tomar decisiones de una cosa como esta envergadura, tenemos que estar con la mente bien concentrados. La Biblia me dice que parece que el rey estaba como que confundido, ni preguntó quién era ese pueblo. Le dijo, haz lo que tú quieras. Yo creo que él cogió al rey Asuero en un momento donde estaba con mucho trabajo. Le dijo, no te preocupes, Amán, ¿de quién me hablan? Ni sé quién es, haz lo que tú quieras, manda el decreto. Y le dio el permiso a Amán sin preguntar, sin cuestionar, sin saber qué era lo que iba a hacer. Y me dice la Biblia que él mandó ese decreto para ordenar el exterminio del pueblo judío. Qué terrible es eso. Qué terrible es lo que ha vivido el pueblo de Israel. Y hoy lo están criticando porque lo comparan con que Israel ha hecho lo mismo con los palestinos. Pero hay que tener cuidado porque las noticias son bien amarillistas y nunca dicen lo que es verdad. Nunca hablan lo que es verdad, lo que es correcto. Siempre se van a lo que la masa quiere escuchar. Mardoqueo toma una acción. ¿Quién me lo quiere leer? Esther 4, 13 al 14, rapidito. No creas tú que...
Le envió No a creas- su vez este mensaje. Envió a su vez este mensaje. No Ok. creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Wow. Vemos aquí la providencia y la soberanía de Dios. Algo que entendía Mardoqueo es que Dios no, ¿cómo se dice? Dios no se casa con una persona. Eso es algo coloquial que yo estoy diciendo. Dios no se casa con una persona y dice, este es mi consentido y mi niño bonito. No. Y Mardoqueo entendía eso. Mardoqueo, cuando le dijo esto a Esther, le dijo, te voy a decir algo, no creas que porque tú estás en el palacio, tú te vas a salvar cuando venga el exterminio del pueblo judío. Porque si tú no hablas, otro va a hablar. O sea que la soberanía de Dios va por encima de lo que nosotros pensemos o no. Dios de alguna forma, siendo Esther o no Esther, Dios iba a trabajar para cuidar al pueblo de Israel. Ahora hay algo que a Dios le gusta. Y es que usted se envuelva activo en la soberanía de Dios. Cuando yo me pongo activo en los planes y propósitos de Dios, la bendición para mí es poderosa. La bendición para mi vida es poderosa. Es por eso bien importante que cuando Dios está trabajando con nosotros, nosotros nunca tiremos los guantes. Yo he oído muchas personas a través de los años del ministerio que cuando están frustrados, que cuando están viviendo un momento difícil, yo no voy a hacer nada. Yo me siento y yo no voy a trabajar en la obra de Dios. Y está entendible en momentos cortos, pero a veces pensamos que esa es la forma como Dios me puede, qué sé yo, como Dios, no lo puedo explicar. Usted, la única forma como Dios va a trabajar en sus propósitos, en cómo Dios lo va a usar, en cómo Dios lo va a redirigir, en cómo Dios le va a hablar, es a través de su activación. En la medida que usted esté activo, Dios dice a este hijo, yo lo tengo que cuidar y yo lo tengo que redirigir, porque pese a que tiene dudas, pese a que está sufriendo, pese a que está viviendo momentos de dificultad, tiene la mano en el arado. Mire qué poderoso es eso, hermano. Si usted me dice a mí si ha habido momentos que yo no he querido estar la mano en el arado, pues muchas veces. Muchas veces le he dicho al Señor, ¿cuándo termina esto? Pero después analizo y digo, no. ¿Y qué es lo que te da la fuerza a ti? La fuerza no las da mantenernos en los propósitos de Dios. Mantenernos con nuestros dones activados. Por eso es que Mardoqueo tiene una visión amplia. Era un hombre de Dios. Tiene una visión amplia y entiende quién es el Dios soberano del pueblo de Israel. Y le hace como una reprimenda a su sobrina, a su hija, ¿verdad? Era sobrina. Bueno, dice que él es primo de ella, algo así, primo. Ahorita traemos la cita. Y le dice, ten cuidado, ¿verdad? No creas que porque tú eres bella, que porque tú tienes unos privilegios, que porque tú tienes una plataforma, ¿verdad? Porque ya Esther tenía una plataforma, tú te vas a librar de esto. O sea, Mardoqueo la trae a la tierra. Bájate del pedestal en que está y aterriza. No te creas que estás ahí
por tus fuerzas. O sea, la aterriza como Dios aterrizó a Nabucodonosor, ¿verdad? Que le hizo así en la tierra y lo tuvo 7 años en la tierra. Muy importante que el orgullo no se meta en nosotros. Mire lo que nos dice la Biblia de lo que es la soberanía. ¿Me pasas el...? No, ahorita viene esa parte, lo tengo acá. ¿Cómo responderá Esther a este llamado? ¿Responderá pasivamente o activamente? En todos los planes y propósitos de Dios, y lo vuelvo a repetir, tiene que estar mi accionar. Porque si no está mi accionar, ¿sabes quién pierde la bendición? Yo. Porque Dios va a decir, bueno, Raquel no accionó, Carmen va a reaccionar. Y no me lo quité yo, no me lo quitó Dios, esa bendición. ¿Quién me la quitó? Yo misma. Yo misma me la quité. Por eso es que es bien importante la acción que yo tomo en el plan perfecto de Dios. Guste o no guste. Porque hay cosas que no gustan. Pero Señor, esto que no me gusta, si yo obro diferente, dañaré el ambiente, dañaré tus propósitos, crearé un ambiente tóxico, haré algo que se malinterprete a mi testimonio, a mi integridad. Todas esas cosas nos las tenemos que preguntar cuando queremos tomar una acción de no trabajar en el plan perfecto de Dios. Recuerde que usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Mire lo que hizo Esther. ¿Cómo responderá Esther? ¿Pasiva o activa? Esther 4:16. ¿Quién me lo quiere leer? Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Oh. Yo le digo al pastor que vivimos en una generación de cristal, que ya dice, si me van a matar, no voy. Si tengo que tener sacrificio, no voy. Si tengo que levantarme temprano, no voy. Si tengo que caminar 12 kilómetros, no voy. Si tengo que hacer esto, no voy. Si me tocan una uña, me desinflo y no vuelvo. ¿O no estamos viviendo una generación así? Tristemente es así. Pero mire Esther. Esther se mete en la activación de la soberanía de Dios y llega a entender lo que le dice Mardoqueo. Llega a entender lo que le dice Mardoqueo, una niña que era una huérfana, una niña que no, sus padres habían muerto y que Dios la saca de lo que es el olvido, de lo que es una persona triste, sin papá, sin mamá, que había sufrido porque sufrió el dolor de haber la pérdida de sus padres. La toma Mardoqueo, la cuida, y cómo Dios tiene cuidado de aquellos que a veces ante los ojos de uno no son nada, y cómo Dios los pone de nada al palacio. Porque tiene planes mayores, y entre esos planes soberanos de Dios, quiere que tú actúes porque la bendición va a ser para ti. Si no, se la da a otro. Y mire lo que ella dice, si me matan, que me maten. Pero empezó un plan de ¿qué? De ayuno. Vamos a ayunar para yo poderme presentar al rey. Porque había una ley que no se podía presentar así porque sí ante el rey. Pero ella pide ayuno y oración, ¿verdad? Vamos a ayunar por este propósito. Pero lo más lindo de Esther es que dice, y si me matan, que me maten. No hay nada más importante entender que lo peor que le puede pasar al ser humano es que tu alma, tú mates tu alma.
¿Cómo tú matas tu alma espiritualmente? Porque el alma, cuando está viva adorando a Dios, tiene vida eterna. Cuando el alma mía no está en el plan perfecto de Dios y no en conexión con Dios, mi alma está muerta. Y va camino a la perdición. Entonces, Dios quiere que entendamos cuál es mi plan. Señor, quiero estar en el plan perfecto tuyo. Me guste o no me guste, tenga que encajarme. Ahí ya estoy encajándome. Le digo al pastor, y ahora me tengo que levantar. Y ahí veníamos hablando, no, pues si tú no avanzas, pues tú te vienes en el otro carro. Y yo, no, pero es que tenemos que hacer ajustes porque yo me quiero venir contigo. ¿Ves? Eso es poniendo las piezas a ver cómo encajan. No siempre es fácil, pero yo quiero estar en el plan perfecto de Dios. Yo quiero ver esa bendición. Y lo quiero ver porque a través de 22 y 23 años cuando empezamos, que solo habían 4, yo estaba en el plan perfecto de Dios, no me puedo perder lo que sigue. ¿Por qué? Porque las bendiciones son para uno. Cuando usted se encajona en el plan perfecto de Dios, no hay mayor gratificación que esa. ¿Para qué usted vive? ¿Para agradar a Dios o agradar al hombre? Vivimos para agradar a Dios. Al fin de cuentas, Dios. Mira, a veces yo me pongo a orar ahí. Yo digo, Señor, dame fuerza, no me concentro. No me puedo. A veces con unos medicamentos que estoy usando, digo, Dios mío, voy a volver a leer esto, lo entendí. Porque a veces uno no se concentra. Pero al fin de cuentas, cuando termino, digo, lo entendí. Porque Dios se encarga cuando tú estás en el plan perfecto de Dios. Aparece en medio de esto una petición inusual. Esther 5:7 se lo voy a leer. Dice, Esther contestó, solo deseo y pido esto, que si su majestad me tiene cariño y accede a satisfacer mi deseo y a concederme lo que pido, asista mañana acompañado de Amán a otro banquete que he preparado en su honor. Entonces haré lo que su majestad me pide. O sea, Esther hizo una petición inusual. Ella oró, ella mandó todo el pueblo a ayunar, sus damas, Mardoqueo, y manda esta petición al rey. Y mientras ella está mandando esta petición al rey, Amán intensifica su malvado plan. Siempre que usted esté en el plan perfecto de Dios, va a haber un Amán intensificando lo que va a hacer con usted. Porque lo menos que le gusta al enemigo es que usted esté en el plan perfecto de Dios. ¿Quién me lo quiere leer? Esther 5:13 al 14. Sin embargo, mientras yo vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio real, todo esto no significará nada para mí. Entonces su mujer y todos sus amigos le dijeron, manda construir una horca de unos 22 metros de altura y mañana por la mañana pídele al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. Así podrás ir al banquete con el rey sin ninguna preocupación. Esta idea le agradó a Amán y mandó a preparar la horca. Ay, qué mujercita inteligente. Caballeros, si usted tiene una mujer que le da esos consejos, tenga cuidado. Mujer sabia, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Está la pregunta en Cantares. ¿Quién la hallará? Amén. Salomón la encontró. Dice bien claro aquí que cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio y cuando él escuchó que la reina Esther lo invitaba a un banquete, que él se supone estuviera contento, alegre. Se supone que hubiese entrado por la puerta de la casa de su esposa brincando. Ay, me invitaron a un banquete con la reina Esther. Eso era un honor. Pero él dice que todo eso no significa nada para mí. ¿Sabes qué?
a veces Dios nos quiere, el enemigo nos enfoca en las cosas que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Y cuando Dios nos invita a un banquete, no tiene un significado. ¿Por qué? Porque estamos pensando en eso. Estamos pensando que Dios resuelva eso. Estamos pensando que esto yo lo tengo que resolver, pero lo estamos pensando a nuestra manera, a nuestra forma y en nuestro tiempo. Entonces, la cabeza de Amán, todo lo que le rodeaba era ese malvado plan de matar a Mardoqueo. Ni una invitación a un banquete le daba alegría. Entonces, vemos un hombre que está maquinando ahí un mal y escucha, ¿verdad? Qué triste cuando tenemos pensamientos o cosas negativas en nuestro espíritu o en nuestro carácter y nos rodeamos de gente más podrida. ¿Ah? Que no nos van a sacar a la luz, no nos van a sacar de la podredumbre. Porque él se rodeó de unos amiguitos y de una mujer que le dijo, no, te tenemos la solución. No te preocupes, prepara una horca para ese judío. Prepara una horca y preséntasela al rey. Y vete al banquete tranquilo, que aquí te vamos a buscar la soga, los palos. Nosotros vamos a trabajar en ese plan. Porque mire, cuando el diablo los quiere destruir, usted va a ver que todo se aparece fácil. Y usted va a decir, pues mire, esto Dios me está... Usted confunde lo que es dinga con mandinga. ¿Ah? Confunde lo que no es de Dios con lo que sí es. ¿Por qué? Porque todo te sale bien, pero no has buscado la dirección de Dios. Entonces se rodeó de esas personas que no lo iban a aconsejar bien. Pero mire lo que pasa mientras Amán, los amiguitos y la esposa están buscando en Home Depot la soga. Ricardo, no te pongas a crear una horca. Mientras ellos iban para Home Depot a buscar la soga, mire lo maravilloso que hace Dios. ¿Quién me lo quiere leer? Esther 6, 1, 2. Ya estamos terminando. 6, 1 al 2. Aquella misma noche el rey no podía dormir, por lo que mandó que le trajeran el libro en el que estaban escritos todos los sucesos importantes de la nación, para que se lo leyeran. En él encontró el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot, preparado por Bigtán y Teres, oficiales de la Guardia Real, para asesinar al rey Asuero. Mire, yo no sé si usted ha tenido insomnio. ¿Cuántos han tenido insomnio aquí? Amén. Tomar un libro que no tiene figura, que no tiene nada, usted queda noqueado. A usted le va a dar sueño. Yo me duermo con una musiquita y después prendo allá un documental de una musiquita con alguien hablando así de esos bien lento y quedo noqueado. Lo prendo para que me dé sueño. Pero mire, el maravilloso cuidado de Dios en cosas que son como raras. Precisamente esa noche el rey no tiene sueño y pide esos libros. Y ahí descubre que hubo una vez, años atrás, un tal Mardoqueo lo había salvado de Bigtán y Teres. Mire, hay veces que sus acciones hermosas en su trabajo, en la iglesia, en donde quiera que usted esté, solo van a quedar en las crónicas de un libro olvidada. Y usted va a decir, ay, ¿para qué yo hice eso? Nunca ni me dijeron nada, ni cuenta se dieron. Yo que tanto que me fajé, ni cuenta se dieron. Pero Dios sí se da cuenta de todo. Fíjate, quizá la pastora o los líderes no se den cuenta de lo que tú estás haciendo. Pero mi preocupación mayor y lo que usted le debe preocupar es quién lo está viendo a usted. Y quién está llevando la cuenta en su libro.
Porque esto es una acción que quedó en las crónicas del palacio. Y el rey se queda así, dice, ¿qué es esto? Bigtán y Teres eran unos asesinos a sueldo, que estaban tramando matar al rey. Mas, sin embargo, cuando usted hace algo que usted cree que quedó olvidado, pero su acción es que corregir en las espaldas del ministerio, cuidar, proteger, sanar, cortar todo, ¿verdad? Chismosería, cosas que no vienen de Dios. Y usted lo hace allí tras bastidores. No se enteró el pastor. Si el pastor supiera de las veces que yo lo he defendido, pero yo ni me entero. Pero Dios se está enterando. Dios se entera de las veces que yo he trabajado con mi jefe, de las veces que yo he hecho cosas positivas por mi comunidad. Y Dios está ahí tomando, ¿verdad? En las crónicas de Dios. Porque va a llegar un día que Dios va a honrar cada cosa que usted hace. Ese es mi Dios poderoso. Es el Dios que, y a veces te dice, ¿cómo lo va a honrar? Pues mira, nunca estás enfermado, no has ido a un doctor a gastar dinero. Esas son bendiciones de Dios. A veces queremos que la bendición sea, de momento me llegó un saco de dinero. No. ¿Por qué no le das gracias a Dios que nunca has estado hospitalizada? Que nunca te ha pasado ninguna crisis, que no vives con una enfermedad, que tienes tus manos, que tienes tus piernas, que tienes tus ojos. ¿Ya? A veces, mire, cuando yo me veo que me estoy quejando de muchas cosas, me pongo a mirar a gente que está peor que yo. Si tengo alguna crisis de enfermedad, digo, no, este lo tiene de la cabeza a los pies, así que yo estoy bien. Porque eso me da decir, gracias Señor, que tú me has cuidado. Entonces, avanzando, ¿qué distinción se le hizo a este hombre? Pregunta el rey. Entonces el rey preguntó, Esther 6:3, ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Nada, absolutamente, respondieron sus funcionarios. O sea, Mardoqueo no había recibido ninguna honra. Y en medio de eso, ¿verdad? Es en Esther 6:7-9. Mire lo que pasa. Vamos a seguir leyendo la historia rapidito. Ya estamos terminando. ¿Quién me quiere leer Esther 6:7-9? Así que respondió, para ese hombre deberá traerse la misma túnica que usa su majestad y un caballo de lo que su majestad monta, que lleve en su cabeza una corona real. La túnica y el caballo se entregarán a uno de los más grandes personajes del gobierno, para que sea él quien vista al hombre a quien su majestad desea honrar, y lo conduzca a caballo por la plaza de la ciudad, gritando delante de él, así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Ay, Dios amado. El rey busca un consejo y cuando él leyó eso, preguntó, ¿se honró a este hombre? Y Amán, los funcionarios le dijeron que no. Y cuando miraron para afuera, el que encontraron fue a Amán. Y el rey le dijo, tráeme a Amán, que Amán me va a dar el consejo. Porque Amán era un alto funcionario de la corte real persa. Y cuando él entra Amán dijo, no. Amán entró inflado como un pavo real, diciendo, esta honra va a ser para mí. Esto va a ser para mí. Así que yo me voy a tirar para atrás pidiendo, porque ahora sí que me van a pasear por todo el palacio. Y pidió todo eso que estaba ahí. ¿Hinchado de qué? De orgullo. Y el orgullo es lo más que detesta Dios. Y la Biblia me dice, voy a ir un poquito avanzando sobre esto, en Esther 7:2-4, que Esther vuelve a hacer ¿qué? Un segundo banquete y invita a Amán. Invita al rey. Y la Biblia me dice claro que cuando están hablando ahí, el rey le dice que pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder. Y Esther comienza pidiendo
lo más importante que nosotros como hijos de Dios debemos tener presente. Siempre pedir, ¿por qué? Por tu bienestar espiritual. Y por el bienestar de tu pueblo, porque si yo comparo el pueblo de Israel, el bienestar de la iglesia, el bienestar mío, de mi vida espiritual y de la iglesia. A veces estamos muy enfocados en pedir cosas materiales. Señor, dame la casa, dame el carro, dame... No, pídele a Dios tu bienestar espiritual. Señor, ¿en qué yo puedo trabajar? Porque en la medida en que tú te metes a trabajar, Dios se encarga de todo lo demás. Nuestro Dios es así. Entonces, mire, Esther no pidió joyas, no pidió más tierra. Esther le respondió, si su majestad me tiene cariño y le parece bien, lo único que deseo y pido es que su majestad me perdone la vida y la de mi pueblo. Pide por el pueblo. Por tanto, a mi pueblo como a mí, se nos ha vendido para ser destruidos por completo. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, le dice, yo no diría nada, porque el enemigo no causaría entonces tanto estrago al imperio, porque ganaría dinero. Mire, Esther bien sabia. Bueno, si nos hubiesen vendido como esclavos, rey, pues usted hubiese ganado dinero. Pero no nos están vendiendo ni como esclavos. Es un exterminio. Es un exterminio. Entonces hará daño a los intereses de su majestad. Y la Biblia dice ahí como sigue. Entonces Asuero preguntó, ¿quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? El enemigo y adversario es este malvado Amán. El pecado hay que señalarlo. Mardoqueo lo señaló con Bigtán y Teres. Y Esther lo señaló con Amán. El que está tramando todo eso es el malvado Amán. Y termina la historia con el trágico final de Amán. La horca que él estaba haciendo para Mardoqueo fue la horca para él. Fue la horca para él. Mire lo que dice Arbona, y uno de ellos llamado Arbona dijo, en casa de Amán está lista una horca. Como de 22 metros, que él mandó a construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Mira qué lindo los funcionarios. Hay una horca con el informe de aquel que te cuidó a ti, rey, que te salvó a ti. Bigtán y Teres, recuerda, rey, que te iban a matar, ese fue el que te defendió. ¿Sabe? Le recordó que las acciones de Mardoqueo, tus acciones, iglesia, yo, Raquel, tus acciones, cuando están alineadas en lo correcto y en los propósitos de Dios, se convierten en bendición para ti y para los que te rodean. Tus acciones fuera de los propósitos de Dios se convierten para ti en maldición y para los que te rodean también. Por eso es que cada acción de nosotras, aunque no se vea, aunque no sea honrada en el momento y es correcta, Dios está mirando eso. Dios todo lo ve, Dios todo lo apunta y Dios sabe, y Dios es un Dios justo. Eso es lo bueno de mi Dios, que es un Dios justo. Y mire lo que dice la majestad, pues cuélguelo en ella, ordenó el rey. Cuélguelo en ella. Y Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey. Entonces es tremenda esta historia. Y en conclusión, tenemos dos cosas que hemos aprendido de esta lección. La primera, estarse quieto. Estás viviendo momentos difíciles. Estás viviendo momentos de tribulación. Mardoqueo los vivió con miedo, con temor de que iba a ser exterminado. Estás viviendo momentos así.
El Dios omnisciente, aunque desapercibido por usted, está en acción. Dios está trabajando. Desapercibido por mí en momentos, claro que sí. Pero Él está obrando y está trabajando. Segundo, dice, convénzase de que el Dios omnisciente está actuando a su favor ante los planes destructivos del maligno. Siempre Dios nos va a cuidar. Te va a cuidar a ti individualmente, como persona. Te va a cuidar a ti porque tú también eres de bendición a la corporación, al cuerpo de Cristo. Y nos va a cuidar a cada uno de nosotros siempre que estemos en el plan perfecto de Dios.